ver con la actualidad que vivimos y sobre todo que vivimos en una era donde la tecnología desborda, ¿no? ¿Cuántos tienen un teléfono celular? A ver, muéstrenme ahí su celular. El que lo tenga a mano, por supuesto, a ver ahí. Algunos dicen, no, porque hay que guardarlo. Sí, claro, en el horario de la iglesia, en el horario de la palabra, lo ponemos en silencio y bueno, si llega una llamada urgente, por supuesto que la podemos atender, ¿no? Nos hacemos allá al fondo y atendemos la llamada. Pero bueno, todos tenemos un celular. De hecho, no sé si alguno de los que está aquí alguna vez dijo, por ejemplo, yo nunca voy a tener un celular, ¿no? O nunca voy a aprender a usar eso. Quizás los que peinan canas dijeron eso alguna vez. ¿Cuántos dijeron eso? A ver, no, yo nunca voy a poder usar el WhatsApp. ¿Cuántos dijeron eso alguna vez? A ver, muéstrame su mano, vamos, sin temor. ¿Cuántos decían, no, yo nunca voy a poder aprender a usar eso? O algunas personas dicen, no, yo nunca voy a, hoy que está de moda las aplicaciones de transporte, ¿no? Uber y Didi, muchos dicen, no, yo no voy a poder usar eso, yo sigo tomando el remis, el taxi, porque no sé usar eso, dicen algunos, ¿no? Y otros dicen, no me queda otra, pero tuve que aprender. ¿A cuántos no le quedaba otra, pero tuvieron que adaptarse? A ver, ¿cuántos se tuvieron que adaptar a la tecnología, no? Porque la tecnología llegó no para que la tecnología se adapte a nosotros, sino nosotros a la tecnología. ¿Y por qué hago esta introducción? ¿Cuántos saben que hace algunos días, algunas semanas, cuántos sabían que el hombre, el ser humano, volvió a salir de la Tierra y lograron hacer un viaje espacial hasta la Luna? ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos vieron esa noticia? Que allá en los Estados Unidos lanzaron un cohete, el cual despegó de los Estados Unidos, rodeó la Tierra, hizo como una circunferencia varias veces de la Tierra, luego salió, hizo una circunferencia en la Luna y volvió, ¿no? Cosas que nosotros no la entendemos ni aunque nos la expliquen. Algunos que quizás no creen en la veracidad también de estos, pero no es el tema. Pero ¿qué quiero hablarles? De que, por ejemplo, cuando ocurrió este regreso a la Luna, muchos se preguntaron, ¿por qué nunca volvimos a la Luna? ¿Cuántos se acuerdan cuando el ser humano volvió a la Luna? ¿Alguno vio en vivo esa transmisión del ser humano pisando la Luna? A ver, levánteme la mano. ¿Cuántos vieron esa transmisión en vivo del hombre en la Luna? ¡Wow! ¡Qué increíble! Bueno, y cuando le preguntaban a la NASA por qué no habíamos vuelto a la Luna, le preguntaban hace 5, 10, 15, 20 años, decían, es que todavía no tenemos la tecnología suficiente para volver a la Luna, decían. Entonces de ahí salían muchas especulaciones que decían, ¿cómo es posible si en el 1960 y pico fueron a la Luna, no vamos a ir en el año 2020, ¿no? Pero bueno, tema aparte, pero todos estos avances, este desarrollo tecnológico, mira, vení, mira lo que tengo para vos, mira, toma, llévale a papá. ¿Cuántos vieron de que estamos en una época donde estamos invadidos por la tecnología, por la era digital, y pareciera que constantemente hay un avance tecnológico, ¿no? Cada vez salen nuevas cosas. Y yo quiero hablar puntualmente acerca de una palabra que tiene 2 letras. Una palabra que tiene solamente 2 letras, no sé si alguno ya se va imaginando a qué me refiero. De una palabra que tiene solo 2 letritas, pero hoy se escucha en todos lados. Algunos la han escuchado más, otros menos, algunos la utilizan, otros la hemos utilizado. Y esta palabra, a ver cuántos saben a qué me refiero, que tiene que ver con la tecnología. Díganlo fuerte. La IA, ¿no? Así se llama la nieta del pastor Gudiño, ¿no? IA se llama así, IA, así igual que la inteligencia artificial se llama ella, ¿no? Mire usted, su hijo ya era un visionario. Le puso IA. Pero bueno, ¿qué es la IA? ¿Cuánto la han usado a ver a la IA? ¿Cuánto usaron la IA alguna vez ya? ¿Ya la han usado? ¿Sí? Bueno, no le voy a preguntar para qué, pero por ejemplo, yo la he usado para hacer unas fotos que tenía que retocar, donde aparecía mi imagen y le puse, haceme lo más lindo posible, le dije. Y la IA dice, no puedo hacer esto, dice. Soy inteligencia artificial, no un mago, dice. Pero se puede hacer cuántas cosas con esto, con la IA. Nos permite crear fotografías, crear videos, crear textos, crear música.
hay una aplicación de inteligencia artificial donde uno, por ejemplo, escribe unas letras, escribe alguna poesía, algo, y le dice, ponele un ritmo de, no sé, de tango, y la inteligencia artificial en algunos segundos procesa datos y le hace una canción, por ejemplo. Sirve para esto, hace las tareas, desarrolla tareas, diagnostica y resuelve problemas la IA, ¿no? La IA fue inventada, por supuesto, por el ser humano, es un invento del ser humano, el cual busca simplificar las tareas del hombre, ¿no? Y la inteligencia artificial también nos permite, por ejemplo, hablar en otros idiomas, entender un idioma que usted, por ejemplo, normalmente no podría nunca quizás aprenderlo nosotros en cuestión de segundos, fracciones de segundo. Con una aplicación de inteligencia artificial estamos hablando con una persona de, no sé, pongámosle de la China, y la inteligencia artificial, usted le dice al chino, espera, pone la inteligencia artificial, lo hace hablar y la inteligencia en un segundo traduce. Nosotros le hablamos en español y le traduce. O sea, es increíble todo lo que se puede hacer con la inteligencia artificial. Y una de las cosas, por ejemplo, para ya ir terminando esta introducción, que se utiliza mucho la inteligencia artificial es para difundir cosas falsas, para difundir noticias falsas, imágenes falsas. Por ejemplo, ahora con el tema de los conflictos entre Israel, Irak, Estados Unidos, se creaban videos falsos con inteligencia artificial donde se mostraban edificios que se derrumbaban de los dos lados, ¿no? y se difundían noticias falsas. Se utiliza mucho para esto, para crear realidades que no existen, ¿no? Usted puede agarrar una aplicación de inteligencia artificial, poner una fotografía no sé, de usted, y imagínese su actor preferido, no sé, su actor el que más le guste, y le dice, haceme al lado de él dándome un abrazo con un actor, y la inteligencia artificial le va a crear una imagen súper realista, ¿sí?, de usted con su actor, o no sé, algo así, ¿no? Por ejemplo, también la inteligencia artificial, yo les pregunté al principio cuánto tienen un celular. Ustedes, sin darse cuenta, quieran o no, el celular de todos ustedes contiene una inteligencia artificial que se llama Gemini, que es una inteligencia artificial de la empresa Google, donde usted le puede hablar y él le va a responder. Y a medida que usted le vaya hablando, él se va a ir mimetizando con usted. Como nosotros somos salteños, por ejemplo, él va a comenzar a adoptar la tonada salteña, va a comenzar a hablar como nosotros. Si alguien es un niño y le habla, él va a comenzar a hablarle con un lenguaje de niño. Yo lo veo, lo he visto a uno de mis hijos, él habla con Gemini, él habla con la inteligencia artificial y le pregunta cosas y le dice, por ejemplo, Gemini, ya no quiero que te llames Gemini, le dice él, ahora quiero que te llames, no sé qué nombre, le puso un nombre, ¿no? Bueno, está bien, dice, ahora me llamaré como tú quieres y seremos amigos, ¿qué quieres saber? Y él le comienza a preguntar, ¿no? Mi hijo le pregunta, y había un tiempo que él estaba intrigado con todo lo que tiene que ver con las Islas Malvinas. Entonces le preguntaba, quiero que me cuentes qué pasó en Malvinas, por qué pelearon, pero podríamos haber ganado, y él le hacía preguntas. Y yo le decía, hijo, deja de molestar ya la inteligencia artificial. No, papá, sí me responde todo. Bueno, hijo, le digo, y lo dejaba porque digo, qué bueno lo que está aprendiendo, ¿no? Entonces yo le decía, hijo, pregúntale cosas que vos quieras saber, cosas de ciencia, cosas del mundo, del universo, ¿no? Incluso, por ejemplo, mi hijo le predicó a la inteligencia artificial, le dijo, vos tenés que creer en Jesús, ¿crees en Jesús? Y la inteligencia artificial le dice, yo soy una base de texto y no sé qué, pero si tú quieres puedo convertirme y creer en Jesús y no sé qué. Y le dice, sí, tenés que creer en Jesús y no sé qué más, bueno. Y terminando esta introducción, ¿por qué quiero hablar de esto yo, de la inteligencia artificial y cómo podemos relacionarlo con la palabra de Dios y con los tiempos que vivimos? Porque si bien esto que estamos viviendo hoy pareciera algo de película, yo me ponía a pensar, y la inteligencia artificial tiene que ver
con los tiempos que vivimos, y muchos de nosotros tenemos que saber que vivimos, como se escucha siempre, en los últimos tiempos o en los tiempos del fin. El profeta Daniel dijo que, por supuesto a través de revelación de Dios, Dios le dijo al profeta Daniel que en los últimos tiempos la ciencia iría en aumento, ¿no? La ciencia cada vez iría más en aumento. ¿Y cuál es el riesgo? ¿O cuál es el problema que la ciencia vaya en aumento? Ya que si utilizamos para bien la inteligencia artificial puede ser una gran herramienta. Dicen muchos analistas que la inteligencia artificial en algunos años podría hasta reemplazar a muchísimas personas en muchos trabajos. Les doy un ejemplo de un trabajo, un call center, alguien que tiene que atender un llamado telefónico, la inteligencia artificial podría hacerlo y más efectivamente. Y parecería y es una herramienta que vino para simplificarnos la vida. Pero ¿por qué se creó esto y qué tiene que ver con los tiempos del fin? Yo le decía que estamos viviendo épocas donde la tecnología cada vez avanza más, donde pareciera que el ser humano es cada vez más inteligente, pero paralelamente a esto se ve que el ser humano cada vez cae más moralmente. Porque si bien cada vez avanzamos más tecnológicamente, pero como sociedad, éticamente y moralmente, cada vez vamos decreciendo y no en aumento. La inteligencia artificial hoy está en aumento, volvemos a la luna, pero sin embargo en las escuelas siguen habiendo tiroteos. Sin embargo en las escuelas ya no hay moralidad, ya no hay ética, ya no hay respeto, en la sociedad ya no hay respeto. Entonces pareciera una utopía que cada vez tenemos más tecnología, les digo de vuelta, cada vez pareciera que el ser humano es más inteligente, pero cada vez vamos decreciendo en lo moral, en lo social y en lo espiritual. Y yo quiero hablar hoy de algo que, por eso yo le decía, creo que hoy no se ha hablado nunca en esta iglesia y me gustaría que podamos preparar más a profundo este tema. ¿Y qué tiene que ver la inteligencia artificial con la palabra del Señor y con los tiempos del fin? La inteligencia artificial fue creada por el ser humano y es esencialmente una máquina que puede procesar información y realizar tareas, ¿no? Estoy leyendo. Y tareas que antes se consideraban que eran solo exclusivas del intelecto del ser humano, como razonar, aprender, crear y resolver problemas complejos. O sea, iglesia, la inteligencia artificial vino para reemplazar al hombre y a la mujer, por supuesto, vino para reemplazar al género humano. Y quiero ir llevándolo de a poquito al punto de la cuestión y ya vamos a la palabra de Dios. ¿Qué tiene que ver la inteligencia artificial con los tiempos del fin? El ser humano está jugando a ser Dios. El ser humano juega a ser Dios. El ser humano quiere crear vida. El ser humano permanentemente quiere desarrollar, clonar seres humanos y aún no lo han podido hacer, pero ya han podido desarrollar un cerebro para un humano sintético, para un ser humano que aún no existe. Yo le decía hace unos instantes que pareciera una película. Hay una película muy famosa, muy famosa, que se trata de un hombre, un robot que viene del futuro. Y este robot viene del futuro porque en el futuro las máquinas se han rebelado contra el hombre y las máquinas han tomado el control del mundo. ¿Sabe qué película me refiero? ¿Cuántos saben qué película me refiero? Y viene Terminator, sí. Y viene del futuro y viene a decirle a los seres humanos de esa época que en el futuro las máquinas van a tomar el control. Y esto pareciera de películas, pero sabe que estamos así de que esto se convierta en una realidad. Estamos así de que nuestro celular tome el control y de hecho a muchos quizá el celular ya nos controla. A muchos el celular ya nos controla y es una máquina, ¿no? Y les decía, y ahora vamos a la palabra del Señor. La IA fue creada por el ser humano porque el ser humano está jugando a ser Dios.
Y así como Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y Dios puso su corazón en el corazón del hombre, puso sus pensamientos en los pensamientos del hombre, así también hoy el hombre juega a ser Dios y quiere crear vida y transmitir su intelecto, su inteligencia a otro ser, en este caso la IA. La IA es una invención del ser humano, es como el ser humano siendo un creador de más vida, poniéndose en el lugar de Dios, queriendo tener el conocimiento. Y así como Dios creó a imagen y semejanza al ser humano, la IA está creada a imagen y semejanza del hombre. ¿Me van siguiendo? Lo digo de vuelta. Así como Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, el hombre creó a la IA a su imagen y semejanza. La IA no es más que una creación del hombre tratando de imitar al hombre, ¿verdad? ¿Y cuál es el riesgo? ¿Cuál es el problema? Y sabe que en las Escrituras ya ocurrió algo parecido. El ser humano queriendo ser Dios, jugando a ser Dios. Y hoy vamos a ver rápidamente cuál es el peligro de esto, de la IA, de la inteligencia artificial. Y vamos a profundizar un tema que ya lo vamos a ver más adelante, en unos minutitos, que tiene que ver con una palabra. Pero ahora quiero que me acompañen a la palabra de Dios, al libro de Génesis, en el capítulo 11, por favor. Acompáñenme con su Biblia. Al capítulo 11 del libro de Génesis. Y vamos a ver cómo podemos relacionar esto que estoy hablando de la inteligencia artificial, de la IA, del conocimiento, de la ciencia, ¿qué tiene que ver con Génesis 11? ¿Cuántos lo tienen? Díganme amén. Bien. Así como, ténganlo, hay un segundo, ya comenzamos a leer todos. Así como yo les decía que Dios creó al ser humano, el ser humano busca de cierta manera replicar su capacidad de pensar y de crear y de razonar en la IA. Así como nosotros somos creadores de herramientas, debemos reflexionar lo importante que es dar vida. El ser humano está creando vida sin ninguna responsabilidad con la IA. La IA es un reflejo de lo que el ser humano quiere. El ser humano está jugando a ser Dios. Vamos a ver Génesis capítulo 11, qué es lo que ocurrió aquí y cómo se relaciona con la IA. Y créame que esto no es un invento mío, es una gran corriente teológica que está corriendo el día de hoy acerca de la inteligencia artificial y los tiempos del fin. Vamos a Génesis capítulo 11. Vamos a leer acerca de la Torre de Babel. Capítulo 11, versículo 1 al 9, dice: Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente y hallaron una llanura en la tierra de Sinar, se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos y hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en el lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue ¿a dónde? Al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Versículo 7. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel,
porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Es palabra de Dios, amén. Este pasaje nos puede ayudar a comprender muchísimas preguntas que nosotros alguna vez nos hemos hecho. Pero primero vamos por parte, como dice Jack, el Destripador. Podemos ver que dice que la civilización de aquella época se habían establecido en un lugar en la tierra y que habían descubierto, escuche y preste atención a esto, el ser humano, es la civilización de esa época, había descubierto, había inventado algo nuevo. ¿Qué era eso nuevo que había inventado? A ver si usted prestó atención. ¿El qué? El ladrillo. ¿En vez de qué? De piedra. O sea, estamos hablando que en aquella época de repente hubo un salto tecnológico, de repente hubo un avance de construir en piedras, descubrieron y consiguieron hacer ladrillos para construir, y dice que en vez de hacer mezcla, estamos hablando de mezcla de barro, de tierra, arcilla, comenzaron a usar el asfalto, lo que conocemos hasta el día de hoy. O sea, estamos hablando que la civilización de aquella época, la palabra de Dios nos dice que tuvieron un salto tecnológico, tuvieron un cambio tecnológico ellos. ¿Y qué es lo que les llevó a hacer este cambio tecnológico, este avance, este descubrimiento tecnológico? ¿Qué los llevó a hacer? Edificar, dice, hagamos una torre. O sea, dijeron, wow, mira lo que hemos descubierto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Dice, edifiquemos una torre tan alta que podamos llegar al cielo. Y hagámonos un nombre. ¿Qué significa hagámonos un nombre? En otra versión dice, nos hagamos famosos. O sea, que lo que nosotros hagamos perdure para siempre y que nadie se olvide de nosotros, ¿no? Que seamos tan importantes que todos hablen de nosotros. Dígame si eso no suena a vanidad, dígame si eso no suena a vanagloria, a orgullo, ¿no? Dice, hagámonos famosos, hagámonos un nombre para que por si somos esparcidos, todos nos recuerden. Entonces, ese avance tecnológico que ellos habían descubierto, fíjese que el sentimiento, el sentir de ellos no era, bueno, ok, hemos descubierto esto, lo vamos a usar en pro de toda la humanidad. No, dice, hemos descubierto esto, hagamos una torre tan alta, tiene que ver con el egoísmo, para que lleguemos al cielo. Y esto tiene que ver con llegar al cielo, llegar a lo más alto. Querer llegar a lo más alto y querer ser como Dios. Desde las culturas más antiguas, estamos hablando 1000, 2000 años atrás, 2000 años y quizás mucho más, ya los antiguos sabían o creían que Dios o los dioses con minúscula habitaban en el cielo, en otra dimensión. Entonces esta civilización decía, hagamos algo tan alto que nosotros mismos lleguemos a ser como ellos, podamos ser dioses. Entonces podemos ver que en el corazón de ellos querían ser Dios. Y comenzaron ellos a construir esta torre y que dice que todos hablaban un mismo idioma. Entonces comenzaron la construcción, comenzaron a utilizar esta nueva tecnología de construcción y comenzaron a construir esa torre. Y dice que el Señor dijo, este pueblo se ha unido, habla un mismo idioma y nada hará que se detengan. Así que el mismo Señor bajó a la tierra y dice que los confundió y cambió su lenguaje y los esparció por todo el mundo, por toda la tierra. ¿Sabe que mi hijo alguna vez me hizo una pregunta que muchos de nosotros nos la hicimos? O no sé si algunos se la hicieron, yo sí, que esta pregunta es, si Dios, créame que un nene de 6, 7 años me hizo esta pregunta, papá, si Dios solo creó a Adán y Eva, ¿de dónde salieron los indios de América? Me dijo. Digo yo, ¿no? Y ahí nomás el Señor me trajo a este pasaje. El Señor me recordó este pasaje y le dije, pregúntale a la IA. Y le digo, a ver qué te dice. Pero, porque ¿sabe qué es lo que hace la IA? La IA recopila la información de todos los libros del mundo.
de todas las religiones del mundo, de todos los libros de historia del mundo, de geografía. La IA en milésima de segundos comienza a buscar en todas las web del mundo, en todo lo que esté subido a la web y desarrolla una respuesta. Y le digo, hijo, creo que los seres humanos que estaban en otras partes del mundo, Dios los puso ahí, los esparció en la Torre de Babel. Y le digo, pregúntale a la IA a ver qué te dice. Y él le preguntó eso y la IA le dijo que una de las teorías más fuertes de dónde salían los seres humanos de otras partes del mundo era a partir de la Torre de Babel, donde Dios dice que les cambia el lenguaje, les cambia el idioma. Entonces comenzaron a dejar de entenderse. De repente algunos quedaron hablando el idioma que hablaban, de repente otros comenzaron a hablar como españoles. Pues ¿por qué estoy hablando así? Y no se entendía, ¿no? Y después otro comenzó a hablar, ni hao man, y comenzó a hablar como chino. Y comenzaron todos, y no se entendían. Y Dios dice que los esparció por todo el mundo y allí se terminó esa edificación, se terminó ese sueño utópico humano de querer ser Dios. Mire qué tremendo todo lo que hemos aprendido aquí en un pasaje, ¿no? Pero ¿cuál es la enseñanza primordial de esto que hemos visto aquí? Que el ser humano cuando quiere jugar a ser Dios, que el ser humano cuando comienza a avanzar tecnológicamente, científicamente, mentalmente, pareciera que cada vez más se aleja del Señor, cada vez se aleja más de aquel Dios que nos ha dado el raciocinio y nos enorgullecemos. Y al tener tanto conocimiento y al haber llegado a descubrir tantas cosas, nos olvidamos de dónde venimos, nos olvidamos quién nos creó, nos olvidamos que tan solo somos polvo. Y esto es lo que está haciendo el ser humano, la sociedad actual. Estamos haciendo como sociedad lo mismo que se hizo en Babel. Si bien el ser humano no está construyendo una torre física, pero sí el ser humano está construyendo. La inteligencia artificial es prácticamente una torre de Babel. La inteligencia artificial están poniendo ladrillo sobre ladrillo, ladrillo sobre ladrillo, porque el ser humano quiere poder crear una vida sintética, una vida artificial. Si usted no me crea lo que yo le digo, busque documentales veraces de esto en los canales más famosos de historia, de ciencia, y va a ver que lo que le digo es cierto. Y ahora quiero nombrar una palabra que tiene que ver con el transhumanismo. ¿Cuánto han escuchado esta palabra? Levánteme su mano. ¿Cuánto escucharon hablar de esto, el transhumanismo? Muy poca gente. Entonces, eso es síntoma que es bueno hablar de esto. La enseñanza, la palabra de hoy no va a ser algo quizás tan metódico como lo hacemos siempre, pero creo que Dios va a hablar a través de esto. ¿Sabe que el transhumanismo no tiene que ver con el transexual, no nada que ver con la corriente de género y de esto? Pero casi. El transhumanismo, escuche esto, y esto es cierto, porque todo esto se trata a nivel gobierno mundial. Usted ha escuchado hablar de la ONU, la Organización de Naciones Unidas, donde prácticamente todos los países del mundo se reúnen cada tanto a tratar las problemáticas del mundo y a acordar cómo abordar los problemas del mundo. Y una de las cosas que suenan muy fuerte en este último tiempo es el transhumanismo. ¿Y qué es el transhumanismo? Escuche, el transhumanismo es un movimiento cultural e intelectual que defiende el uso de la tecnología avanzada, ¿sí? Por eso les decía que ya nos vamos a poner de acuerdo con Gustavo, que él es ingeniero informático, y vamos a preparar una enseñanza bien pesada acerca de la inteligencia artificial, la tecnología, los tiempos en que vivimos y cómo nos toca a nosotros como cristianos esto de la inteligencia artificial. Cómo a nuestros hijos, a los más pequeños, ellos están creciendo viendo videos de cosas que quizás ni existen y son falsas a través de la IA.
La IA crea realidades que no existen, verdades que no existen, y a veces la IA no nos permite diferenciar entre lo verdadero de lo falso. Y recuerde que Jesús dijo que si conocemos la verdad, ¿qué nos hace la verdad? Dígalo fuerte, ¿qué nos hace conocer la verdad? Y entonces, ¿qué nos hace no conocer la verdad? Dígalo fuerte porque usted lo sabe, esclavos. Y si nosotros no aprendemos a diferenciar qué es bueno y qué es malo, somos esclavos de lo malo. ¿Cuántos dicen amén? Y el transhumanismo es un movimiento que defiende el uso de la tecnología avanzada, pero ¿cómo y en dónde? Tiene que ver con biotecnología, inteligencia artificial y nanotecnología. Escuche, ¿para qué? Para mejorar las capacidades físicas, cognitivas y psicológicas humanas. Su objetivo principal es superar los límites biológicos actuales, como el envejecimiento, la enfermedad y la muerte. ¿A usted le sonó algo malo de lo que le acabo de leer? No, ¿no? ¿O sí? Lo leo de vuelta, mire. Esta es una definición exacta y es real de lo que es el transhumanismo. Lo leo de vuelta. El transhumanismo es un movimiento cultural e intelectual que defiende el uso de la tecnología avanzada en la biotecnología, o sea, quiere decir la tecnología utilizada en la vida, en el humano, ¿sí? Inteligencia artificial y nanotecnología para mejorar las capacidades físicas, cognitivas, psicológicas, humanas. Su objetivo principal es superar los límites biológicos actuales, como el envejecimiento, la enfermedad y la muerte. ¿Les sonó algo malo de lo que hemos leído? No suena malo, ¿verdad? O quizás si lo leo de vuelta, sí. Pero si comenzamos a pensar un poquito nosotros y a usar el raciocinio, les digo de vuelta, el ser humano está jugando a ser Dios. El ser humano quiere lograr evadir la muerte. El ser humano quiere lograr ser eterno, y eterno hay uno solo y se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Claro, apláudale a Jesús, el único eterno. Y sabe que ninguno de nosotros vamos a poder evadir la muerte, ninguno, a todos nos va a tocar. El único que pudo evadir la muerte, ¿cómo se llamó? ¿Cómo se llama? Dígalo fuerte, ¿cómo se llama? Les voy a preguntar de vuelta, algunos no saben. ¿Cómo se llama el único que pudo evadir y vencer la muerte? Jesús. Y el ser humano, con la biotecnología, quiere evitar que el hombre muera o que el hombre pueda vencer la muerte. Está jugando a ser Dios. Quizás muchos dicen, no, pero esto también puede servir, porque ¿cuántos vieron que, por ejemplo, la tecnología ha logrado que personas que han perdido sus extremidades con tecnología puedan tener una prótesis y manejarlo y moverla? Hoy es real, créame, busca en internet, y cuando digo busca en internet es porque es cierto, es veraz, porque en internet hay muchas cosas falsas. Pero busca en internet, por ejemplo, ya en Estados Unidos, una empresa muy famosa que usted la conoce, de un hombre multimillonario, quizás el más rico del mundo, se llama Elon Musk. Él ya ha logrado que un hombre que se encuentra totalmente en estado vegetativo, totalmente paralizado y postrado en una silla de ruedas, implantándole un microchip en el cerebro, ¿sí? Biotecnología, nanotecnología en el cerebro, él ha logrado con ese chip que este hombre pueda manejar solo con su cerebro una computadora. Esto es tremendo, es un gran avance científico que puedan implementar un chip donde con ese chip un hombre pueda comunicarse con una computadora y solamente con el cerebro darle la orden a la computadora que haga lo que él quiere. Nosotros, para poder utilizar la computadora, ¿qué necesitamos? La mano, ¿no? El mouse, manejarlo. Pero este hombre, busca en internet, esto es cierto, es real. Este hombre con un chip en el cerebro puede manejar la computadora y está filmado por las cadenas de noticias más grandes del mundo. Esto es cierto, es un avance científico de hoy. Y que usted me diga, pero esto es fantástico, esto es bueno. Claro, claro que sí. Es bueno hasta que no. Todo es bueno hasta que no. Todo es bueno hasta que comience a ser usado mal. Todo es bueno hasta que pase a estar en manos equivocadas.
¿Y cuántos han escuchado hablar? Esto solamente lo voy a mencionar, pero no viene a la enseñanza en sí. Pero ¿cuántos han escuchado hablar de algo que se llama la marca de la bestia y los tiempos del fin? Donde dice que aquel que no tenga una marca en la mano derecha o en la frente no podría comprar ni vender. Hay muchos que creen que esa marca tiene que ver con un microchip que se implementaría en la mano o en la frente. Muchos creen que puede ser eso. Muchos otros creen que no. Pero alguna vez yo he escuchado algo que un siervo de Dios dijo y me quedó hasta el día de hoy, y creo que esto sí tiene que ver con la enseñanza. Porque cuando el apóstol Juan habla de los tiempos del fin y de esta marca y dice, y aquel que tenga entendimiento, cuente el número, y su nombre es un nombre de hombre. Parece un trabalengua, pero así es. Y es el 666, ese famoso numerito de 3 números que todos conocemos, ¿no? 666. ¿Sabe que en la Biblia, en la numerología bíblica, el número 6 tiene que ver con el hombre? ¿Sí? Es el ser humano, el hombre. El 6, la naturaleza del hombre, se utiliza en la palabra de Dios, en la Biblia, con el 6. Entonces un siervo de Dios alguna vez dijo, el 666 puede significar, dijo él, escuche porque esto es tremendo, dijo el 666 significa el hombre poniéndose en el lugar de Dios. ¿En qué sentido? Porque nosotros somos espíritu, somos alma y somos un cuerpo. Entonces él dice 666. El hombre quiere reemplazar lo espiritual, el hombre quiere reemplazar lo mental y el hombre poniéndose en el lugar físico, creando cosas artificiales. Y esto a mí me quedó y dije, wow, es muy posible porque esto tiene que ver con que en los últimos tiempos el ser humano se va a creer que es un Dios y se va a apartar de Dios creyendo ser Dios, ¿no? Poniéndose allí en el lugar de Dios. Y fíjese que esto es muy cierto porque el ser humano ya está creando prótesis artificiales, cuerpos artificiales. Si usted entra a YouTube, por ejemplo, ahora estamos siendo transmitidos por YouTube, y a veces hay cosas que nosotros no podemos hablar por YouTube, porque YouTube la detecta como algo que va contra la política y borra o baja el video. Por ejemplo, si en estos momentos ahora yo me pusiese a hablar en contra de lo que ocurrió en el 2020, ¿cuántos saben lo que pasó en el 2020? Sí, esa gran pandemia. Si yo me pondría a hablar en contra de eso, por ejemplo, YouTube con inteligencia artificial ya detectaría esto y me bajaría el video. Entonces la inteligencia artificial ya razona. Escuche esto, la inteligencia artificial ya razona, ya puede razonar por sí misma, ya puede pensar por sí misma. Entonces el hombre ya ha creado, escuche, el ser humano ya ha creado humanos artificiales, porque si usted busca en YouTube y pone, por ejemplo, Expo Ciencia China 2026 o 2025, usted puede ver ahí los avances científicos que se hacen todos los años y va a ver cosas tremendas en tecnología de robótica, donde hay robots humanos que prácticamente ya son humanos, pueden hablar, expresarse, moverse y todo. Entonces, el ser humano ya ha logrado crear el cuerpo físico, ya ha logrado crear la mente, pero aún todavía no puede crear un espíritu. Pero el ser humano está en esas, está jugando a ser Dios. Yo quiero que me vayan acompañando con administración para ir terminando. Y yo le hablaba esto del transhumanismo porque esto es un movimiento que va en contra de Dios. Porque el transhumanismo quiere evitar que el ser humano muera. Y yo le pregunto, ¿usted cree que es designio de Dios evitar que muramos? Les pregunto de vuelta, ¿usted cree que Dios quiere evitarnos la muerte? Algunos dicen sí, otros no. Morir vamos a morir todos. Porque el Señor nos enseñó que este cuerpo es temporal, pasajero. Esto es un envase. Esta no es la vida que vamos a vivir eternamente. Este no es el cuerpo que tendremos eternamente. Pero el ser humano quiere aferrarse a este cuerpo, a esta vida. Hay un hombre muy famoso, multimillonario, que ya murió, pero no recuerdo hasta cuántos años vivió, quizás Manuel se acuerda y me dice. Pero es un hombre que usted lo conoce o ha escuchado hablar, un magnate petrolero. ¿Cómo se llamaba el gran magnate petrolero?
¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del gran magnate petrolero, cómo se llamaba? Rockefeller. El gran Rockefeller, el último de los gran Rockefeller, vivió hasta no sé cuántos años, era un viejito decrépito. Y se dice, ¿cómo? 111 años. ¿Escuchó? ¿Cuántos años vivió? 111 años. Multimillonario. Y con los millones que tenía, dicen que tenía no sé cuántos trasplantes de corazón hechos. No sé si 15, muchísimos trasplantes de corazón. Ahora, usted dice, bueno, pero el trasplante de corazón es algo que hoy existe, es legal, pero ¿de dónde salieron esos corazones? Si hoy es tan difícil conseguir un trasplante, bueno, el que tiene millones hace lo que quiere, ¿no? Eso es tema aparte, ya es bastante turbia la pregunta, pero ¿qué quiero mostrarle con esto? Que este hombre a toda costa quería evitar la muerte, ¿no? Quería vivir eternamente. Y eterno hay uno solo. Eterno hay uno solo. Y el transhumanismo lo que quiere hacer es esto. Dice que el transhumanismo quiere mejorar nuestras habilidades. O sea, el transhumanismo nos está diciendo que así como somos, estamos mal hechos. ¿Está escuchando lo que le digo? O sea, el transhumanismo nos dice que así como somos, estamos mal hechos, estamos mal diseñados. ¿Usted cree que está mal diseñado? No. El otro día mi nena se golpeó y la rodilla y le tardaba en sanar, ¿no? Y luego comenzó a hacérsele la costrita y me dice, papi, ¿por qué se me hace así la costra? Y estaban los dos ahí y le digo, ¿sabes qué pasa? Que el cuerpo humano cuando se lastima, la piel comienza a generar más piel y se comienza a reconstruir y esa costrita después se cae sola y la piel queda como si no pasó nada porque el cuerpo puede generar más piel. Y los dos quedaron así. ¡Wow, papá! Dicen, ¿no? Parecía que estábamos hablándole de una película de ciencia ficción, pero así de perfecto nos hizo Dios. O sea, no quiere decir cuando hablo perfecto que no tenemos errores, pecados, sino que lo que Dios hizo es bueno. Dice que cuando Él terminó de hacer al hombre y toda la creación, ¿qué dijo? ¿Se acuerda qué dijo? ¿Se acuerda lo que dijo Dios o no? Ah, ahí está. ¿Vio que qué? Que todo era bueno. O sea, Dios nos ha creado de una manera espectacular, pero el ser humano se ha desvirtuado, se ha contaminado, ha pervertido su genética. Alguna vez me preguntó también una nena, me preguntó una adolescente, una joven, dice, ¿por qué nacen niños discapacitados si Dios es tan bueno? Y yo le pedí sabiduría a Dios para responderle y le dije, Dios no tiene la culpa de que el ser humano pervierta muchas veces su genética, pervierta su sangre, cuando se mete cosas tóxicas, cuando se alimenta mal, cuando fuma. ¿Vio que el doctor dice que aquellos que fuman cuando tienes hijos, los hijos pueden nacer con problemas? Ahora, ¿qué culpa tendría Dios de una mamá que fuma todos los días que el hijo naciese con una enfermedad porque ella fuma? ¿Es la culpa de Dios o de la madre? ¿No? Entonces el ser humano permanentemente transgrediendo las leyes de Dios, desvirtuando. Y para el colmo ahora el transhumanismo dice que quiere mejorarnos. O sea, escuche esto, yo le dije al principio parece bueno, pero el transhumanismo nos está queriendo decir en otras palabras que como Dios nos hizo, no servimos. Por eso la tecnología nos va a mejorar. O sea, el ser humano puede hacer las cosas mejor que Dios. Eso es simplemente. Y para que oremos y yo terminar con esta enseñanza, así como hemos visto la enseñanza de esta torre de Babel, esta gran torre que construyeron queriendo ser dioses, lo que quiero decirte hoy, querida iglesia, aparte de lo que quería enseñar de esto de la IA, es que todo lo que nosotros querramos hacer y construir y pensar y buscar, todo lo que pongamos como esfuerzo para construir, para llegar a lo más alto, si Dios no está, lo único que va a venir a nuestra vida va a ser confusión. Lo voy a decir de vuelta. Todo lo que querramos construir para llegar a lo más alto, si Dios no está con nosotros, lo único que va a traer a nuestra vida va a ser confusión, destrucción, como pasó con Babel, como pasó con esta torre.
todo lo que tú quieras hacer, si no buscas a Dios, si no reconoces que Él es el soberano, si no reconoces que en tu fuerza no puedes hacer nada, vas a terminar mal, confundido, sola, solo. Nadie te va a entender. Como pasó en Babel, fueron confundidos los idiomas, no se entendían. Y cuando no nos entendemos, todo se destruye, ¿no? Y sabe que una de las cosas que la IA está haciendo es volver a unir a la humanidad. ¿De qué manera? Yo le dije, eso que Dios hizo para confundir y que haya diferentes lenguas en el mundo, el ser humano lo está tratando de solucionar con la inteligencia artificial. Hoy, no sé si ha llegado acá a Salta, pero si usted lo compra por internet lo puede hacer. Hoy ha salido, y con esto termino, un aparatito que es como un celular, pero no es un celular, es un aparatito así que parece un celular, tiene pantalla, todo, pero es un traductor instantáneo de idiomas. ¿Qué es lo que usted hace? Usted lo saca al aparatito, selecciona el idioma en el que usted habla y selecciona el idioma en que quiere traducir. Entonces, si usted se va, por ejemplo, no digamos a China, no digamos a Estados Unidos, digamos algo acá más cerca, no sé, si usted se va a Brasil, yo no conozco, pero dicen que cuando uno va ahí, uno dice, el portugués es parecido al español, pero dicen que cuando uno va no entiende ni jota, ¿no? Pero bueno, si usted se va a Brasil y se va con ese aparatito, usted se soluciona la vida porque usted está allí, pone ahí y le hace seña al otro que espere y usted pone acá, ¿cuánto cuesta una noche de hotel? Y usted le da, y en el momento le traduce en el momento y pueden hablar por eso. O sea, ese aparato está solucionando o está queriendo revertir lo que Dios hizo. No sé si me va entendiendo cómo el ser humano se va poniendo en papel de Dios y el ser humano como que quiere revertir lo que Dios ha hecho. Y bueno, podría parecer bueno, claro, lógicamente es bueno poder comunicarse con otro ser humano en otro idioma. Yo le cuento, por ejemplo, que estoy aprendiendo a hablar chino, me encanta. Y mi esposa se ríe porque cuando vamos hay muchos chinos en toda la ciudad, y vamos a los chinos, yo les hablo en chino. Allá tengo un amigo que me vio hablar chino y él se sorprendió, él pensó que yo estaba zanateando, pero se sorprendió porque yo le hablaba y los chinos me respondían y hablábamos y él se sorprendía. Pero claro, ¿a qué quiero ir con esto? Y cierro, pero es un tema apasionante. Está perfecto ese aparato que te traduce y te ayuda. Pero si usted mismo le pide al Señor que Él le dé la capacidad de poder aprender otros idiomas y de aprender otras lenguas, Él se la va a dar. Porque no hay mayor procesador tecnológico que este que tenemos aquí en la cabeza. ¿Y qué es lo que está haciendo la inteligencia artificial? Está haciendo que esta inteligencia natural deje de funcionar. Acuérdese que cuando usted era chico, chica, y le pedían una tarea, usted tenía que irse a la biblioteca, agarrar una bici, ir a la biblioteca y conseguir un libro. Y no, ya se habían llevado ese libro porque era el único que había y tenía que ir a buscar una revista que hable de eso, un libro, moverse para hacer la tarea. Hoy los chicos agarran y le dicen, hola Gemini, hazme la tarea de ciencias naturales, dime qué hace el pulmón. Y en 2 segundos le hace la tarea. ¿Qué es lo que está produciendo eso? Que el ser humano deje de pensar. ¿Me va siguiendo? Así que este es el riesgo a lo que estamos sometidos nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Y es un riesgo social, moral, pero también espiritual. Porque no nos estamos dando cuenta, pero los seres humanos, digo de vuelta, estamos jugando a ser dioses. Usted quiere aprender un idioma, no se compre ese aparato. Bueno, quizás usted dice, yo ya soy grande para aprender un idioma. Bueno, compre el aparato ese, está buenísimo. Pero en una venida así del Espíritu Santo, los discípulos estaban hablando en otro idioma. ¿Se acuerda? Pentecostés, que dice que las otras personas le escuchaban hablar y glorificar a Dios en sus idiomas. A eso hace el Espíritu Santo. Mi querido hermano, le animo a que se ponga de pie. No hay mayor inteligencia que la natural y la que viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pidámosle al Señor esa inteligencia. Mis queridos, para resumir esto, que la inteligencia artificial no reemplace la inteligencia espiritual. Amén. Que podamos aprender a sobrellevar estos temas que hoy vivimos y podamos identificar lo verdadero de lo falso para que nosotros y nuestros hijos podamos vivir
cubiertos de aquello que no nos conviene. Y le prometemos, le interesó, les gustó esta enseñanza, ¿le gustaría escuchar más de esto? A ver cuántos me dicen que sí, ¿les gustaría? Está bueno, ¿no? Quizás ese vos también debes conocer a alguien que dé este tipo de charlas. Creo que en el gobierno están dando charlas también de inteligencia artificial. Porque no quiere decir que todo sea malo, por supuesto, no vamos a demonizar todo. Incluso dicen, y escuchen los jóvenes, a ver dónde hay jóvenes acá que están estudiando carreras, que están en el colegio todavía. Levanten la mano los jóvenes que están estudiando alguna carrera en el colegio, levanten la mano. Les tiro un super tips. Yo ya pasé los 36, pero aquellos que son niños y jóvenes, si quieren estudiar algo para el futuro, estudien algo que tenga que ver con esto, con la inteligencia artificial, con desarrollar sistemas, porque esto es a lo que apunta el futuro y allí hay muchas oportunidades. Porque en un futuro no muy lejano, la inteligencia artificial, aquel que sepa manejarla, la inteligencia artificial, va a tener un puesto más importante por aquel que no. Así que, pero por sobre todas las cosas, pidamos sabiduría al Señor para no envanecernos, no ser personas vanas que solo buscamos hacer las cosas a nuestra manera. Amén y amén. Vamos a orar. Justo terminamos, bajan los chicos, es señal que estamos en horario. Levanten la mano al cielo. Yo sé que esta no ha sido una enseñanza quizás wow, del todo espiritual, pero yo estoy seguro que Dios ha hablado a su vida. Estoy seguro que usted ha aprendido algo nuevo y estoy seguro que el Espíritu Santo irá revelando y mostrándole lo importante que es aprender de esto en los tiempos en que vivimos. Porque mientras más avanza la ciencia, más el ser humano se está alejando de Dios y nosotros no tenemos que entrar en esa corriente. No significa que vamos a ser ignorantes, sino más que nunca demostrarle al mundo que la sabiduría que viene de lo alto es mejor que cualquier inteligencia artificial. El hombre más sabio que ha existido en el mundo después de Jesucristo, el rey Salomón, no tenía inteligencia artificial y sin embargo fue de los hombres más sabios que han pisado esta tierra. Ningún gobernante, ningún político hasta el día de hoy se ha comparado a lo que ha sido el rey Salomón. Hay un gobernante en el mundo que una vez lo citó al rey Salomón y le dijo a los gobernantes en la ONU, y le dijo, sería bueno que como gobernantes todos aprendiésemos la historia del rey Salomón, que pidió sabiduría al cielo para poder gobernar a su pueblo. Y eso es lo que tiene que pedir la iglesia en este tiempo, sabiduría. Diga conmigo todo fuerte, sabiduría. ¿Cuántos quieren sabiduría? No vamos a gobernar una provincia, pero ¿cuántos gobiernan su casa? ¿Cuántos gobiernan no iba a decir a la esposa, pero suena feo, ¿no? ¿Cuántos papás de familia gobiernan en la casa? ¿Cuántas esposas gobiernan al marido? No levanten la mano, no levanten la mano. Pero el Señor nos ha puesto para gobernar y vamos a gobernar pidiendo sabiduría. Amén. Oramos y nos vamos. Nos vamos, pasamos a la ofrenda y ya nos vamos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es eterna, que no pasa nunca. Gracias, Señor, porque tú nos revelas y nos muestras cómo son las cosas y los tiempos en el que vivimos, Señor. Y dice tu palabra que Señor, tú eliges y buscas personas que son entendidas en los tiempos. Y nosotros queremos entender el tiempo en el que vivimos y no hacer caso omiso de ellos, Señor. Queremos poder tener plena seguridad y certeza de que conocemos y sabemos y nos instruimos acerca de las cosas que ocurren en el mundo, para que no nos agarren desprevenidos, para no desviarnos nosotros también, para estar alertas, atentos, Señor, para poder tener a tu palabra como una antorcha que ilumina nuestro camino, Señor. Sabemos que no hay sabiduría más alta que la que viene de ti. En estos tiempos donde la inteligencia artificial ha inundado el mundo, Señor, nosotros no queremos, Señor, que la inteligencia artificial maneje nuestras vidas, sino que queremos que tu sabiduría de lo alto sea la que maneje nuestro caminar, nuestro diario vivir. Que sea tu inteligencia, tu sabiduría, Señor, espiritual, la que viene de lo alto, la que nos ayude a tomar decisiones, la que nos ayude, Señor, a discernir las cosas, lo bueno de lo malo, la que nos ayude a saber cómo conducirnos en la vida, la que nos ayude a salir de los momentos difíciles, de los procesos difíciles, Señor. Que sea tu palabra nuestra guía, no un robot, no un celular, que sea tu
bendita y hermosa palabra que no pasa de moda. Que no seamos como esos constructores que construyeron en vanidad. Que no construyamos nuestra vida vanamente, pensando solamente en escalar o llegar a lo más alto, sino que construyamos nuestra vida pensando en el prójimo, pensando en los otros, pensando en los que más te necesitan, en los que sufren, Señor. Que podamos ser personas humildes, personas con corazón agradecido y personas que no nos reconozcamos sabios, Señor, sino humildes, mansos, dispuestos a aprender de ti, Señor, dispuestos a seguir aprendiendo. Y te pedimos, Señor, en esta noche, digan todos conmigo, te pido, Señor, en esta noche. Digamos todos fuerte, te pido, Señor, en esta noche, por sobre todas las cosas, más que cualquier cosa en esta vida, te pido sabiduría. No quiero riquezas. Anímese, dígale al Señor, no quiero riquezas. No quiero, Señor, que te ocupes de mis problemas o de mis enemigos. Dígaselo. No quiero que te ocupes de mi problema o de mi enemigo. Quiero sabiduría. Tu sabiduría en mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor le bendiga, querida iglesia. Dele un aplauso al Señor por su palabra. Él es bueno, Él es fiel. Y que Él derrame sabiduría sobre nuestras vidas. Tome su asiento unos minutitos más y vamos a continuar con esta última parte de la reunión. Gracias, Dios le bendiga. ¿Cuántos están felices de esta noche? Linda noche, ¿no? Hermosa está la noche. Y quiero leerle Primera de Crónicas 29, capítulo 12 en adelante. Dice así, Primera de Crónicas 29, 12 en adelante. De ti proceden las riquezas y la gloria. Tú dominas sobre todo. En tu mano están la fuerza y el poder. Y en tu mano también está el engrandecer y dar poder a todos. Por eso ahora, Dios nuestro, alabamos y loamos tu glorioso nombre. A decir verdad, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo para poder ofrecerte todo esto y de manera voluntaria? Todo es tuyo y lo que ahora te damos lo hemos recibido de tus manos. Es palabra de Dios, amén. Aquí habla de la magnificencia de Dios, el poder, todo procede de Dios y también habla de las riquezas, que las riquezas proceden de Dios. Así que, mis queridos hermanos, en esta parte de la ofrenda, en esta parte importante también de nuestra reunión, es muy importante que ustedes sepan que todo lo que vamos a darle a Dios, ya Dios nos los dio primero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Porque Dios nos ha bendecido con manos para trabajar, con la mente para poder realizar los trabajos, o con las manos aquellos que realizan sus trabajos con las manos, o mental, o aquel que quizás trabaja en un secretariado, en algún lado, que más hace un trabajo mental. Todo Dios nos ha dado esas fuerzas para poder hacer las riquezas. Por lo tanto, hermano, no debería costar para nada darle a Dios lo que es de Dios, como dice la palabra. Amén. Yo quiero contarles a ustedes que las cuentas de nuestra iglesia están al día, pero siempre, cada mes es como un desafío de fe, ¿no? Porque los gastos cada vez son más, los ingresos no tanto, entonces es siempre un desafío de fe. Recuerde que cada centavo, cada peso que usted da va para la obra de Dios, para pagar los servicios, la luz, este lugar y todo lo que usted ve aquí, sonido y todo lo demás. Así que sepa que su ofrenda es bien invertida en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Se pueden poner de pie mientras les cuento también que usted puede dar su ofrenda misionera, usted puede dar en un sobrecito y poner para ofrenda para las misiones, para aquellas familias que estamos apadrinando, que están en la China, están en el Medio Oriente y que nuestra iglesia siempre tiene ese ADN misionero y siempre se ayuda a las misiones. También recuerde que puede pedir un sobrecito, si alguno no tiene, un sobrecito de diezmo, como dice la palabra, un sobrecito para algo especial, usted lo pone ahí y dicen esto, por ejemplo, yo quiero hacer una donación especial para tal cosa en la iglesia o para las misiones, usted lo pone ahí en el sobrecito, no hay ningún problema. Así que vamos a agarrar nuestra ofrenda, nuestros diezmos, lo que usted haya traído, recuerde que todo procede
de la mano de Dios. Amén. Padre, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos en esta noche. Te damos gracias por tu presencia, por tu palabra, por tus enseñanzas. Gracias, Señor, por esta hermosa noche que nos has regalado y por estar reunidos con hermanos, amigos en la fe, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos que la prosperidad, Señor, sea sobre nuestras vidas, que seas tú, Señor, trayendo prosperidad sobre cada uno de los miembros de la iglesia, sobre cada una de las familias aquí representadas, Señor. Y te pido, Padre, que bendigas las cuentas de la iglesia, Señor, que cubra siempre todos los gastos, Señor, y tengamos para sembrar y para ayudar a otros en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Tome su asiento 2 segunditos, ya pasan los colaboradores por su ofrenda, por su diezmo, por lo que usted haya traído para el Señor.